Buenas tardes, jóvenes, gusto poderles saludar. En esta ocasión pues tenemos un equipo por acá en la mesa de trabajo y es un equipo de una Lenovo Legion, procesador AMD. Pues vamos a ver qué problema tenemos. Realmente no sé qué es lo que hace el equipo, qué no hace, pero el cliente me comenta que en teoría no enciende. Entonces este video va a servir para ir aprendiendo un poquito de protocolo de trabajo de revisión de este equipo. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a ver un poco sobre este tema, ¿de acuerdo? Entonces voy a estar moviendo el micro a cada rato, así que en algunos puntos el audio se me va a estar moviendo, así que tomemos eso en cuenta. Bueno, lo primero que yo hago cuando tengo uno de estos equipos, voy a buscar lo que es el puerto de carga, ¿sí? o el jack de carga, que en este caso está por acá. Y en este sector pues vamos a encontrar lo que es un fusible en estos equipos. Entonces lo primero que yo realizo es ver ese fusible, ¿sí? Entonces vamos a tratar de acomodar por acá para que ustedes también lo puedan ver y revisar ese fusible. Entonces ahí lo pueden ver y vamos a ver si no hay un cortocircuito sobre esa línea. Entonces me marca 286.3K. Entonces pasémoslo a continuidad y veamos, no hay continuidad por acá. Lo segundo que vamos a ver es si este MOSFET no está pegado, ¿sí? Yo no sé qué hace el equipo y qué no hace todavía, pero bueno, por lo menos aquí no está pegado ese MOSFET. De este MOSFET tenemos el diagrama esquemático, de esta placa tenemos el diagrama esquemático, así que vamos a revisarlo. Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de ver que las bobinas que están más alejadas, ¿sí?, no se encuentran en cortocircuito. Entonces vamos a poner punta negra directamente a tierra y vamos a empezar a medir las bobinas, ¿sí? Ahí tenemos OL. Aquí tenemos OL, pero estoy viendo que estas bobinas ya están tocadas, ¿sí? Así que vamos a revisarlas. Y aquí parece que hay cortocircuito. Vean, lo vamos a ver en el microscopio, perdón. Aquí en este punto no tenemos OL, en este punto OL, pero en este punto también tenemos OL y en este punto tenemos cortocircuito, ¿sí? Para que lo puedan visualizar en el microscopio, en esta bobina, inclusive ahí ya se mira que ya fue tocado el equipo, entonces tenemos cortocircuito. Listo. Bueno, entonces tenemos prácticamente esta bobina en cortocircuito. No sé de qué será, bueno, todavía no lo he visto, pero está en corto. Sin embargo, vamos a seguir viendo todas las demás bobinas. Ahorita vamos a medir esta. También está en cortocircuito. Bastante interesante que esta esté en cortocircuito. Por lo que veo, más o menos se alcanza a ver ahí que es un integrado. Tenemos por acá. Vamos a ver si podemos aislar. También tenemos que ver eso. Bueno, entonces veamos. Aquí hay cortocircuito. Veamos por acá, esto debe ser la de las VRAM, ¿sí? Entonces veamos que tenemos por acá. Aquí tenemos que tener un valor bastante bajo, está bien, muy bien, es un valor bajo. Y definitivamente si ustedes miden en todas las bobinas de la GPU, pues van a tener un valor mucho más bajo. Aquí estoy viendo que también ya levantaron esta bobina. Entonces veamos en escala de ohms que tenemos por acá. Esto no lo hago yo en escala de continuidad, sino que en escala de ohms. Es un valor bastante bajo. Ok, no es ese valor. Bueno, eso me da la pauta de que posiblemente la GPU esté en malas condiciones. Solo con ese valor, que debería ser un poquito más alto, ¿sí? Igual vamos a revisar. Bueno, tenemos varios cortocircuitos por acá.
Veamos de este lado qué valores tenemos. Vamos a ver. Un valor bastante bajo. Debería ser un valor más alto. Creo que esta placa en todos lados le hicieron cortocircuito a la pobre. Sí, definitivamente. Esos no son valores que debe tener esta placa. Entonces, lamentablemente, pues está bastante dañada. No va a tener reparación. Ya con todo lo que estoy midiendo, definitivamente no me pidan que esto vaya a quedar reparado. Creo que se dañaron la GPU, dañaron también el procesador. Sí, definitivamente está dañado el procesador. Este es un valor bastante, tiene que ser un valor un poco más alto. Sí, no puede estar marcando corto en todo, entonces o puede ser de que algún MOSFET está en cortocircuito. Pero vamos a empezar a ver lo que tiene el diagrama esquemático. Para empezar vamos a ver qué es lo que tenemos con este primer circuito que está en malas condiciones. Entonces veamos. Y por eso es que ni siquiera estamos metiendo corriente. Miren, la fuente que está en corto es la fuente de la RAM. ¿Cómo sé yo qué es la fuente de la RAM? Viene por aquí abajo. Entonces, para verlo más fácil, lo vamos a ver en el esquemático. Esto tenemos el esquemático y también tenemos Vorbio. Entonces el PJ3002. Entonces nos vamos a pasar directamente a lo que es el esquemático y vamos a buscar el PJ3002. Vamos a ver hacia dónde lleva. PJ3002. Ok, ahí está. Entonces veamos por acá y le damos enter. Entonces, si nos damos cuenta, ahí prácticamente nos está diciendo hacia qué sector va esta bobina. Entonces, este jumper, perdón. Vamos a verlo por acá. Aquí está. Veamos los puntos de conexión. Entonces, ahorita estoy usando el Vorbio, porque si usan el Flex en este diagrama, pues por esas letras se vuelve bastante tedioso. Sin embargo, este es el jumper que estamos viendo en este instante. Entonces aquí tenemos cortocircuito. Veamos de este lado, viene por acá y efectivamente es la fuente de 1.2, o sea, es de la RAM. Entonces veamos acá, directamente se pueden dar cuenta que es de la RAM. Eso ya lo habíamos visto. Veamos por acá para tratar de aislar si es una RAM que está en cortocircuito. Vamos a quitar la RAM directamente para que se den cuenta y vamos a ver qué valor tenemos ahora. Para acá, si nos da el mismo valor, entonces posiblemente nuestro CPU esté malogrado por ahí. Nos da el mismo valor, entonces ahí ya tenemos un gran problema en esto. Entonces definitivamente tiene cortocircuito por todos lados. Veamos esto en lo que es el Vorbio y por eso siempre tengan cuidado cómo estamos diagnosticando. Encontramos un cortocircuito también en la bobina, ¿sí? Para que lo puedan visualizar en el microscopio y lo podamos entender bien. También encontramos cortocircuito sobre esta bobina, ¿sí? Que es la PL6601. Veamos de qué es esa bobina. Estamos utilizando el Vorbio PL6601. Ahí está. Listo, ahí está la bobinita. Y veamos hacia dónde nos lleva. Es la fuente OWEX de 1.8. También está en cortocircuito. Entonces veamos, pues vamos a pasarnos a lo que es el Vorbio, el esquemático. Entonces vamos a buscar esa fuente y veamos un poquito más en el esquemático para ver qué más encontramos, qué más información tenemos. Entonces ahí aparece, esta es la fuente que está en cortocircuito, específicamente esta bobina. Aquí dice que hay un jumper PJ6602. Entonces, para empezar, vamos a ver si lo tenemos a la mano ese jumper, ¿sí? Esto más que todo va a ser por prueba, porque realmente lo que yo creo que está aquí malogrado va a ser el CPU. Pero igual vamos a tratar de ir
aislando todo ese tema. ¿Sí? Aquí está la fuente, este es el que está en corto, y PJ no está de este lado, puede estar del otro lado. Exactamente, ahí está PJ6602, y vamos a aislar, ¿sí? Vamos a empezar a aislar. Entonces prácticamente yo ya doy por muerta esta máquina, ¿sí? No le voy a dar muchas esperanzas, pero nos va a servir bastante bien para los diagnósticos, ¿sí? Entonces recuerden que no solo se van a guiar, aquí hay varios puntos que ya me está dando bastante falla, entonces nos damos cuenta que igual tenemos una falla mayor, ¿verdad? Entonces, sin alimentar la placa, pues ya podemos saber que este equipo tiene muchas fallas. Entonces, cuando ustedes estén trabajando con equipos del laptop o cualquier equipo, pues primero, antes de alimentar cualquier equipo y ponerlos a alimentar ya sea con cargador o con fuente de laboratorio, deben de tomar en cuenta que hay que revisar, porque este equipo, pues por más que pongan el cargador, lo más seguro es que se va a bloquear. Entonces veamos, ahí está, ya aislamos y veamos de qué lado queda el corto. Lo más seguro es que va a quedar del otro lado, de donde están estos capacitores, ¿sí? Entonces veamos, vamos a agarrar nuestro multímetro otra vez, punta negra tierra, veamos por acá. Y ok, interesante. Aquí ya tenemos aislado el cortocircuito, nos queda del otro lado, o sea, de este lado. Listo, ahora veamos en la bobina de qué lado está el corto, ¿sí? Si la bobina me sigue marcando cortocircuito, entonces quiere decir que posiblemente el cortocircuito esté de este lado. Si ya no me marca, entonces el problema está en el otro sector. Entonces me doy cuenta que aquí tiene un valor de 41.2 o 40.8 kilo ohms. Entonces allí ya aislamos. Vamos a quitar este otro jumper de las memorias RAM, ¿sí? Para empezar a aislar circuitos. Entonces, mira pues, ustedes primero tienen que ser bien visualizadores. Aquí hay un jumper, pero quitaron la bobina. Entonces no hay lógica de hacer eso. Eso fue una mala práctica. ¿Sí? Para eso son los jumpers. Entonces aquí, en vez de quitar la bobina, hubieran quitado el jumper los colegas, ¿verdad? Entonces eso tómenlo muy en cuenta a la hora que estén haciendo diagnósticos. Bueno, si tu máquina se pueden quitar los jumpers, quítalos. ¿Sí? Eso no va a perjudicar nada. Vamos a ver. Vamos a tratar de absorber estos daños. Es una placa bastante gruesa, por eso cuesta un poco limpiarlo, y acuérdense que es soldadura sin plomo, entonces cuesta más. Pero ahí ya está. Listo, ahí ya está aislado. Mismo tema, vamos a limpiar y vamos a ver de qué lado queda el cortocircuito. Sí, eso ya muchos colegas de los que miran estos videos pues ya saben ese tema. Si no, entonces en un curso que sea directamente de técnicas de diagnóstico, pues ahí pueden ver por qué es que lo estamos haciendo de esta manera, ¿verdad? Pero no requiere mayor ciencia. Entonces veamos, vamos a ver de qué lado queda el corto. De este lado, y eso quiere decir que de este lado ya no debe de haber corto. Exactamente, ya no hay corto. Entonces tenemos el corto de este lado. Vamos a ver qué otro jumper podemos quitar por acá. Veamos, esta es una fuente, la PL1009 también está en cortocircuito. Entonces veamos, tomemos mediciones antes de tomar decisiones. Y vamos a tomar un poco la medición y vamos a buscar en el diagrama esquemático hacia dónde nos lleva. Vamos a ver si ahora nos corto. Y sí, tenemos cortocircuito por este punto. Entonces, para asegurar, vamos a medir acá. Y sí, hay cortocircuito. Entonces, es la PL1009. Entonces, pasémonos al esquemático
para ver hacia dónde nos lleva. Entonces ya tenemos localizado, aquí ya aislamos. Ahora vamos a poner PL1009 y veamos si efectivamente es un sector de lo que es el CPU. No tiene un jumper como tal, si ya se dieron cuenta. Entonces en este caso, para empezar a aislar, aquí sí tendríamos que venir y quitar la bobina. Entonces tomemos eso en cuenta. Vamos a tratar de levantar un poquito la bobina. Yo lo que les recomiendo es que cuando estén tratando de levantar bobinas así como por acá, yo lo que hago primero es echarle pestañas de pasta de 136. Eso me ayuda a mí a que puedan salir los componentes un poquito más rápido. Entonces vamos a echarle un poquito de estaño en pasta de 138, perdón. Pero el espacio casi no cabe, pero ahí vamos a aplicar un poquito ahí y vamos a aplicar otro poquito acá. Con uno de los dos lados que levantemos, más que suficiente. Aquí podemos utilizar lo que a nosotros más nos guste, ya sea que queramos utilizar cautín, levantar solo un lado, o podemos utilizar la pistola de calor para sacar esto, no importa. Pero yo comúnmente lo que hago es esto que están viendo ustedes directamente en pantalla. Y hacemos una mezcla de estaño, esperamos por ahí, y esto se va a regar siempre. Esperamos, ahí está, vamos por acá. Esperamos que incruste bien el estaño y ahí está, ya levantamos un poco el sector. Vamos a ver si empezamos a levantar, sí, y así se dan cuenta que salen mucho más rápido. Vamos a levantar toda la bobina, de hecho ya salió. Vamos a salir acá y listo, ahí está la bobina. Queda un poquito sucio por ahí, pero ya podemos hacer una pequeña limpieza y ya vimos el circuito, ¿sí? Entonces, quitar las bobinas, solo quítenlas a menos que no tengan jumper, ¿sí? En el caso anterior teníamos jumper y los colegas quitaron las bobinas y era innecesario, ¿de acuerdo? Entonces, no siempre hay que quitar bobinas. Vamos a limpiar un poquito por acá y vamos a ver qué nos encontramos. Como tenemos el esquemático, nos va guiando por aquí. Entonces aquí tenemos la bobina que acabamos de quitar y revisemos ahora de qué lado nos está quedando el cortocircuito. Aquí estamos aislando todo lo que podemos. Realmente la placa no se va a poder reparar porque creo que el CPU está en malas condiciones. Entonces veamos aquí, ya empezó a elevar el valor en escala de ohms, ¿sí? Y aquí de seguro tenemos cortocircuito. Nuevamente tenemos cortocircuito. Ok, dejemos nuestra bobina por un lado porque no nos va a servir de nada. Entonces veamos, pues, dijimos que en este sector también había cortocircuito. Veamos si los colegas levantaron alguna bobina. No levantaron ninguna bobina. Entonces me imagino que este sector que está acá pertenece directamente a las bases de lo que es el CPU. Entonces, para asegurarnos, pues bien sencillo, lo podemos ver en el board view, ¿verdad? Vamos a pasarnos directamente al board view, ¿sí? Ahorita estamos trabajando sobre este sector y yo me voy a colocar sobre este punto y se van a dar cuenta que va derecho a lo que es la alimentación del CPU. O sea, alimenta todos estos sectores. Como todas estas bobinas que están en este sector me están marcando cortocircuito, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a empezar a aislar, ¿sí? Aquí es empezar a aislar. Sin embargo, ya creo que todos aquí en este punto pues no necesita mayor análisis, que todos decimos que es el CPU que está en malas condiciones. Bueno, no solo el CPU, sino que posiblemente también la GPU, ¿verdad? Por todo lo que estamos viendo. Entonces ahí tenemos un cortocircuito y lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a levantar esa bobina. Nuevamente volvemos a utilizar la misma técnica. Ya se dieron cuenta que ayuda bastante utilizar un poquito de estaño en pasta de baja temperatura y hacer la mezcla. Eso les puede ayudar en el día a día, ¿verdad? Entonces, cuando tengan placas así bastante gruesas, pues hagan esto y va a ser mucho más fácil trabajar.
Entonces vamos ahí. Y listo, ahí está. Vamos a echar un poco de flux por acá. Nuevamente el flux que estoy utilizando es el que me dio Edgar. La verdad es que a mí me ha funcionado bastante bien. Nuevamente a algunos colegas no, pero a mí sí. Entonces vamos por acá. Vamos a hacer la mezcla. Listo. Vamos a esperar un tiempo. Aquí va a costar un poquito más. Ahora vamos a para este otro lado. Hacemos la mezcla, esperamos. Listo, ya levantó por acá. Sí, ya se dieron cuenta que es bien sencillo hacerlo de esta manera. Cuando ustedes le echan estaño de baja temperatura, inclusive ahí ya salió. Listo. Ya podemos quitar lo que es la bobina sin ningún problema. Y ya podemos hacer una limpieza por acá. Entonces vamos a limpiar todo este exceso de estaño. Y veamos, aquí estamos diagnosticando varias cosas, ¿sí? Entonces, listo. Ahí aislé una de las fases. Entonces vamos a ver cuánto tenemos. De un lado, no importa al final porque estamos midiendo resistencia. Vamos a ver cuánto nos queda de resistencia por acá. Es un valor bastante alto, quiere decir que el cortocircuito se quedó de este otro lado y nuevamente tenemos un hermoso CPU en cortocircuito, ¿de acuerdo? Pero esto no es garantía que realmente el cortocircuito esté del lado de la fase. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que levantar todas las fases, empezar a aislar porque es la única forma de saber si realmente el cortocircuito está en ese sector. Muchos me podrían decir en este instante, mira, ¿por qué no haces una inyección de tensión de una vez? Y ya te va a salir la falla. Pues no lo voy a hacer porque después quiero mostrarles algunas técnicas que estoy utilizando para poder ver si realmente es mi CPU. Claro que si el cortocircuito me queda solo de ese lado, pues definitivamente al momento de quitar todas las fases, pues definitivamente allí va a estar el fallo, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo como que realmente ahorita no hemos descartado 100% de que nuestro CPU esté en malas condiciones. Entonces vamos a levantar las 4 fases sin ningún problema. Todas las bobinas son iguales, entonces no hay problema por ahí. Vamos a cambiarlo. Ahí está. Y vamos a empezar a levantar todas las fases, las vamos a levantar. Entonces esta técnica de estar cambiando el estaño o estar echando estaño de baja temperatura te va a ayudar mucho. Entonces toma un minuto para listo. Miren, se ven muy fáciles las bobinas y por cada una de las bobinas vamos a ir limpiando y vamos a ir viendo realmente a limpiar esta área, vamos a medir si se quitó el cortocircuito, si sigue el corto, pues más probabilidad a que nuestra CPU valió, ¿verdad? Entonces, más que todo, tenemos que aprender a ir tomando criterio de diagnóstico. Entonces aquí, ¿qué valor tenemos? Valor bastante alto, nuevamente el cortocircuito me queda de este. Para ya no perder más tiempo, nos vamos a dedicar directamente a quitar las 4 bobinas. Solo para que se den cuenta, eso es en nuestras bobinas. Porque aparte de eso, creo que también la GPU está frita. Entonces, era lo que yo les comentaba. Aquí este equipo no lo vamos a dejar preparado porque también la GPU está en el corto. ¿Sí? Ahí está, tenemos la bobina. Listo.
vamos a quitar esta última bobina. Y una vez que tú quites y aísles todo esto, ya puedes ir diciendo si el corto queda del mismo lado, pero definitivamente tu CPU está en buenas condiciones. Vamos a por acá. Listo. Además, algo que debes de tomar muy en cuenta, si la fuente de memoria RAM en su salida la sigues manteniendo en cortocircuito, aún no teniendo memoria RAM, entonces definitivamente tu CPU pasó a mejor vida. Pero en este caso estamos viendo todos los posibles diagnósticos que nos pueden servir en el día a día para poder trabajar. Entonces aquí ya aislamos cada una de las fases. Entonces veamos directamente cómo nos va a quedar. Veamos qué valor tenemos por acá. Valor bastante alto. Aquí viendo un valor alto. Bien, un valor alto. Y definitivamente tenemos un valor alto. Entonces prácticamente, definitivamente nuestro CPU pasó a mejor vida en esta máquina. Ahora veamos bien, como también nuestros colegas maravillosamente también veo yo que quitaron esta bobina para verificar, no sé, para ver si la GPU también está en corto. Sin embargo, por los valores, inclusive hasta dañaron este controlador que está por acá. Sin embargo, por las mediciones que yo estaba tomando, también aseguro que está en corto. Pero por lo menos aquí ya encontramos la falla. Ahora, una de las técnicas que tú puedes utilizar, por ejemplo, cuando tú tienes este tipo de problemas, si quieres saber si tu CPU está en corto, por ejemplo, aparte de las mediciones que ya hicimos, pero en algunos casos cuando tú empiezas a aislar, ¿sí?, a aislar directamente lo que es el CPU, así como en este caso está aislado de todas lo que son las fuentes de alimentación, por eso quitamos todas las bobinas, ahí se pueden dar cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí no vamos a usar ni cámara térmica ni nada porque estamos trabajando de otra forma diferente, ayudando a colegas que realmente no cuentan con la herramienta, pero sí con el conocimiento. Entonces en este caso pues vamos a echar un poco de alcohol, ¿sí?, y vamos a ver qué pasa cuando nosotros hacemos una inyección de tensión. Entonces la inyección de tensión comúnmente yo la hago a 1 voltio y 2 amperios, ¿sí? Entonces vamos a 1 voltio, 2 amperios. Vamos a agarrar una punta del multímetro y listo. Y veamos, punta negra a la placa, y vamos a hacer una inyección de tensión de este lado. Entonces veamos el consumo, yo lo voy indicando aquí prácticamente está consumiendo gran cantidad de corriente, ¿sí? Entonces vamos a ver si todo esto está bien. Listo. 1.6 amperios me está consumiendo. Entonces ese no es el valor correcto, sino que aquí más o menos en este tipo de equipos consume 1.2 amperios. Veamos cuánto tenemos por acá en el consumo. Igual tenemos aquí, sí, casi los 2 amperios. Y miren, quiero que se den cuenta, es una técnica bastante sencilla. Vamos a echarle un poquito de alcohol isopropílico para que lo puedan ver. Esto es en el caso de colegas que no tienen cámara térmica, entonces utilizan eso. Hacemos la inyección de tensión en una bobina y automáticamente ya se dieron cuenta que el alcohol se empezó a mover, ¿sí? Entonces prácticamente nuestro CPU en este caso ya llegó a su tiempo de vida. Vamos a ver por acá, ya se empezaron a dar cuenta que se empezó a consumir, y de hecho ya el CPU empezó a levantar un poco de temperatura. Entonces aquí prácticamente nuestro CPU pues pasó a mejor vida directamente. Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de trabajando
directamente con estos equipos. Bueno, entonces lo que yo quería explicarles era más o menos cómo tienen que empezar a aislar directamente en estos equipos, y esperemos que este video les pueda ayudar a la hora de estar trabajando. Por nada más, pues entonces hasta la próxima, jóvenes. Lástima que este equipo pues pasó a mejor vida, así que tengan una buena tarde, gusto saludarles a todos y cuídense bastante.